Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a una de nuestras charlas de 60 minutos con José Miguel Martín Martínez, en este caso. Vamos a hacer una breve presentación de nuestro invitado de hoy. Es doctor José Miguel Martín Martínez, catedrático de Química Inorgánica en la Universidad de Alicante, donde se incorporó en 1981 y fundó el Laboratorio de Adhesión y Adhesivos en 1990, siendo pionero en implantar la ciencia de la adhesión en España, logrando ser una referencia internacional en su campo. A lo largo de más de 4 décadas, ha desarrollado una destacada trayectoria académica y científica. Ha liderado investigaciones pioneras en adhesión y adhesivos, tratamientos superficiales, adhesivos para caucho y poliuretano, nanocomposites, materiales híbridos, inorgánico, orgánicos, bioadhesivos y adhesivos ecosostenibles, dentro de toda su gran trayectoria. Sus trabajos han tenido aplicaciones en sectores muy diferentes y muy importantes, como la industria del calzado, la construcción, la medicina y también la conservación del patrimonio. Su producción científica es muy densa, incluye más de 275 artículos indexados, 56 libros, 34 patentes y cientos de contribuciones en congresos internacionales. Ha dirigido más de 45 tesis doctorales y ha asesorado numerosos proyectos de investigación y transferencia. Teniendo que reconocer esta larga trayectoria científica, tenemos que hablar como méritos más relevantes de su carrera, destacar el premio Robert Patrick Fellowship en 2013, siendo el primer investigador español en recibir esta distinción. Y además ha ocupado cargos de liderazgo en sociedades científicas internacionales, como la presidencia de la Sociedad Española de Adhesión y la participación en el Comité Científico de EURAD. Es editor en chef de la revista Journal of Adhesion Science and Technology, y todo esto sumado a su compromiso con la innovación y la formación de investigadores, creo que queda patente que lo sitúa como una figura clave en el avance del conocimiento sobre la adhesión y sobre los materiales funcionales, con un impacto tanto académico como industrial. Y después de hacer esta presentación, tengo que decir que por primera vez hacemos un 60 minutos con codo a codo, y es porque hemos logrado que José Miguel Martín Martínez venga a impartir mañana, junto a otros docentes, un curso sobre tratamientos superficiales, sobre limpiezas de reversos en pintura sobre lienzo. Entonces dijimos, es el paréntesis perfecto para que, a la vez que logramos rescatar unos días de tu agenda y vengas a la UPV, además de colaborar en nuestro curso, hacer la charla contigo aquí a tu lado, porque normalmente cuando hacemos estas charlas, cada uno estamos en un espacio y hoy tengo la suerte de poder estar aquí contigo este rato charlando. Entonces, bueno, pues vamos a empezar como, pues eso, con un café, ¿no? Como si estuviéramos con un café. Y yo, aunque conozco facetas de tu inicio, de tu trayectoria, de tu desarrollo, pues me gustaría conocer más y además que nos lo transmitieras, ¿no?, al resto de interesados. ¿Por qué empieza, José Miguel, tu interés en la adhesión y en el tratamiento de superficies? Bueno, en primer lugar, Susana, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor para mí estar aquí con vosotros, ¿vale? Bueno, honestamente debo decir que a mí nunca me había fascinado los temas de los adhesivos ni de la adhesión, ¿vale? Cuando acabé mis estudios doctorales, pues mi campo de trabajo era un campo de trabajo diferente, ¿vale? Y realmente tuve la oportunidad de marchar, estuve 2 años trabajando en Estados Unidos, en mi campo de trabajo, que era en aquel momento la catálisis. Y allí fue donde realmente cambié mi manera de ver la universidad, ¿vale? En primer lugar, el director del departamento en el que estaba, él venía de la industria. Entonces, para mí fue un choque muy, muy interesante
el darme cuenta de que había una persona de la industria con reconocimiento en su sector, pero que sin embargo había acabado en la universidad. Ujú, Entonces, a mí en aquel momento me fue un choque extraordinario. Y el segundo gran impacto fue que realmente aquel señor, quizás por venir de la empresa, trabajaba en la universidad en temas que tenían que ver con la mejora de la sociedad en su entorno. Y bueno, pues al volver a España, pues ya no me satisfacía lo que estaba haciendo ujú, y bueno, pues dije, bueno, pues voy a cambiar. He de decir que fue complicado porque tú sabes como universitaria lo difícil que es iniciar un campo mm, desde cero. Entonces tampoco yo sabía lo que quería hacer y bueno, me ofrecieron desde un centro tecnológico en Alicante, pues el crear un laboratorio de adhesivos. mm. Y bueno, la verdad es que mi primera reacción no fue especialmente positiva, pues porque esto de los pegamentos a mí no me parecía muy serio, ¿no? Y, y bueno, pues al final, honestamente, como no tenía otra cosa que hacer, pues me metí con esto, ¿no? Eh, lo que realmente me enganchó eh, y aún me engancha hoy Mm, es sin duda el entender, el mm, conocimiento, porque mm, los adhesivos que se vienen utilizando desde la prehistoria, sin embargo, eh, no hay, no hay una teoría o no hay una explicación de por qué funcionan los adhesivos así. ujú, Y entonces, bueno, esto sí me enganchó pues, porque soy curioso y porque me gustaría poder entender. He de decir que en estos 35 años que llevo con este campo, pues he aprendido un poquito. mm, Y, mm. y bueno, dentro de toda esa maraña, pues bueno, nos encontramos hace unos años. Sí, sí, fue fortuito, pero mira, ahí seguimos. Sí, 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 sí. La verdad es que una de las cosas que me fascinan de este área de trabajo es que funciona para muchas aplicaciones y Sí, muchos sectores industriales, ¿vale? Quizás eso es. para los más jóvenes que nos escuchan, quizás tendríamos que explicarle un poco qué es esto de la adhesión y por qué me dedico a la adhesión, ¿no? Mm, Eh, Creo que con un ejemplo se puede explicar, ¿vale? Y es que cuando pegamos dos cosas y se nos despegan, pues el profano lo primero que dice es el adhesivo no es bueno, el adhesivo no funciona, ¿no? Y en realidad ese ha sido el paradigma y aún es el paradigma en algunas empresas, no muchas, pero sí en algunas empresas e incluso algunos centros de investigación, ujú, donde se preocupa más del resultado que del conocimiento de por qué realmente un proceso, una unión adhesiva, pues es exitosa o no. En la experiencia que yo he tenido durante estos 35 años, es sin duda que no voy a decir todas, pero diré casi todos los problemas de despegado no son por el adhesivo o por el consolidante, como lo llamáis ujú, vosotros, sí, realmente por otras causas que, bueno, que si quieres, pues ahora después podemos centrarlas ujú, incluso en vuestro campo, como es el campo de la restauración, ¿no? mm. Bueno, en tu caso, cuando nos conocimos, entonces eras doctoranda, Sí, sí, no, sí. no, no hace mucho, ¿eh? No, que va, 2002, no, 2002, hace mucho. efectivamente, bueno, eso Un fue ayer, suspiro, eso ha sido un eso suspiro fue ayer. de vida. Es menos malo para ti que para mí, ¿no? Que ya Bueno, estoy a punto de jubilarme, ¿no? Pero, pero es verdad que, bueno, tú me abriste el campo de la restauración. ujú, eh, y bueno, siempre te lo agradeceré porque yo, entre las virtudes, digamos, que Dios me ha dado, no está la de tener paciencia para restaurar.
Entonces, Pues es fundamental, ¿eh? Para un lo restaurador sé, lo es sé, lo sé. fundamental. Por eso te envidio, Que ¿no? luego no la Y tenemos para otras cosas, ¿eh? El autobús que no tarde en llegar, pero si tenemos que estar en 1 centímetro de pintura una mañana, pues está, no hay problema. Eso. sí, pero es verdad que tenéis que tener unas manos y unas habilidades especiales. Mm, Entonces, eso realmente me envidia. Lo que es verdad es que eh, yo creo que con modestia fuimos pioneros un poco en lo que ahora se pretende hacer en investigación, ujú, que es lo que se llama ahora la multidisciplinariedad. Entonces, realmente combinar los conocimientos que sí, vosotros tenéis como restauradores con mm, los principios de la adhesión, que es de lo que nosotros, digamos, estamos trabajando, pues realmente, bueno, desde el 2002 mm, lo estamos haciendo y entonces sí, yo creo que esto tiene que ser un buen inicio, un punto de partida, quizás para otros países, otros lugares donde hay una diferenciación muy grande entre los químicos o los físico-químicos y los restauradores o la gente especialista en bellas artes. ujú. Entonces, en ese aspecto yo creo que podemos estar orgullosos, ¿no? Que Sí, hemos sí, ya lo hecho, creo, ya lo creo, hemos hecho cosas muy chulas. ya lo creo. Hombre, vamos a contarlo. Yo me lancé a buscarte porque vi una noticia en prensa de un grupo especialista, científicos en adhesivos y que habían logrado, pues eso, un resultado muy bueno, una historia con calzado en Alicante, y yo lo vi publicado en prensa y dije, pues me voy a ir a buscar a este señor. Y este señor es José Miguel, era el jefe entonces del equipo y bueno, pues ahí empezaron nuestras conversaciones. Yo la pregunta era, necesito algo que pegue muy bien, pero que lo pueda despegar muy fácilmente. Me dijo, es muy difícil. Es muy, muy complicado lo que me estás pidiendo, pero hay que darle vueltas y hay que razonar. Y entonces justamente eso es lo que me captó y también me cautivó, ¿no? El querer entender por qué sucede algo, ¿no? Nosotros trabajamos mucho desde la intuición. Claro. Y entonces el querer entender por qué sucede algo para poder mejorarlo, saber cómo mejorarlo. Y con esto que hemos hablado ahora ya me has contestado una de las preguntas que te iba a hacer, o sea, que genial. Y hablando de tu campo, ¿qué avances recientes en adhesión crees que están cambiando la sociedad, el mundo actual? ¿Qué nos puedes avanzar de qué avances están sucediendo ahora con respecto a de dónde venimos, que tú veas que van a ser una revolución o que pueden ser una revolución en nuestra sociedad? Bueno, yo creo que, Susana, ya la revolución está, porque piensa en las cosas que hace unos años pues teníamos a nuestro alrededor y que no estaban pegadas, Mm, ¿vale? Ahora en el mundo, por ejemplo, de la construcción, pues si quitas los adhesivos te quedas sin nada, fíjate. te quedas sin nada. Eh, yo diría que bueno, el mundo de los adhesivos ya fue una revolución en la prehistoria. Mm, Porque como sabéis, pues cuando se empezaron a fabricar armas con piedra, pues al final había un problema y era bueno, que la piedra y la madera pues eran dos materiales con distintas propiedades y se sintió la necesidad de unirlas. Lo primero, imagínate, claro, lo primero que se hizo fue imagínate. usar especie de cuerdas o lianas, pero Ujú, claro, el problema era cuando matabas al animal, pues se te quedaba la punta dentro, entonces pues no, ujú. la cosa no funcionaba, ¿no? Y bueno, pues descubrieron que había unas breas que tenían la posibilidad de hacer la unión. Y entonces, gracias a eso, pues se mejoró la caza. Y desde entonces yo creo que hemos ido evolucionando, ha habido un gran parón en el medievo, donde los adhesivos estaban dentro de ese mundo de la alquimia La o percepción. de la Mm, magia negra, no sé mm, cómo llamarla, mm. pero realmente después de las guerras mundiales del siglo pasado, bueno, pues hubo un gran avance porque, bueno, pues ahora nos encontramos con, por ejemplo, el mundo de la medicina, donde
donde los adhesivos están siendo extraordinariamente importantes, porque eh, eh, las suturas siempre son traumáticas, entonces en ese aspecto está bien. Pero si yo tuviera que elegir, fíjate, un área en la que creo que hay que, digamos que los temas de adherencia o de adhesión van a causar un mayor impacto, yo te diría que la restauración, fíjate. En la restauración. Sí, yo creo que sí. Sí, porque, ¿sabes qué pasa? Que eh, en restauración, y bueno, me corrige si me equivoco, porque como sabes, yo no soy ningún experto, pero desde el punto de vista de la adherencia, aparte del tema de los adhesivos o la adhesión reversible con la que me has comentado y con la que, bueno, pues hemos trabajado, yo lo que diría es, hay una necesidad de materiales, de nuevos materiales. Hay una necesidad de eliminar disolventes orgánicos. Hemos avanzado, pero es verdad que queda todavía recorrido. Sí. Eso es. Sí. Y yo te diría que el mundo de la unión de cosas está variando porque, bueno, hace unos años pues se utilizaban disolventes orgánicos. Cuando yo empecé con esto, pues era la práctica común. Sí, sí. Por temas de salud y medioambientales también, pues se empezaron a eliminar disolventes. Fue difícil pasar de tener un producto en base disolvente orgánico a un producto en base a agua. Sí, es verdad. Pero es que el futuro es utilizar adhesivos sin disolventes. Y claro, eso supone pues el otro cambio, otro apretón, digamos, Sin disolventes y a poder ser biodegradables, porque ahora mismo claro, utilizamos adhesivos sin disolventes, pero tiene una base acetato polivinilo, que no es biodegradable. Entonces decimos, bueno, hemos reducido tóxicos claro, relativamente, porque ahí seguimos todavía generando sí, un residuo, sin ¿no? duda. Entonces tenemos que ir hacia allá, tenemos que ir hacia ese... Sí, yo ahí, ahí te diría que, bueno, es verdad el tema de que la biodegradabilidad es un factor crítico, ¿no? Pero también es verdad que estamos un poco lejos, porque yo no conozco mucha gente que en el mundo concreto de la restauración aplique, digamos, estos principios o combine estos principios de la adhesión con los principios realmente de la práctica en restauración. Entonces, yo creo que es un camino que no va a ser fácil porque yo creo que tenéis la ventaja de que estáis muy acostumbrados a usar pigmentos, a usar barnices naturales, pero sin embargo en lo que son los temas de restauración, tanto del anverso como del reverso, ahí sí creo que hay que hacer un cambio importante. Hay que potenciar Yo creo que sí. ese Yo creo que tema. sí, sí. Muy bien. Y hablando de aplicaciones prácticas, ¿puedes contarnos algún caso práctico donde esos estudios que habéis hecho, ese desarrollo tecnológico de mejora de la adhesión haya marcado la diferencia en cómo se hacía o el resultado que se lograba antes con un producto, no necesariamente restauración, de otro área si quieres, cómo se hacía y el resultado que se ha logrado gracias a esos estudios y a esas mejoras en cuanto a parámetros de adhesión? ¿Tienes algún caso así que Bueno, pudieras...? tengo casos, pero muchos lamentablemente, pues no los puedo No los puedes, comentar claro. porque gran parte del trabajo que nosotros hemos hecho en la universidad ha sido para empresas. ¿Vale? Yo lo que sí podría, lo que sí podría decir es que, bueno, tuvimos una vez un caso con una empresa que facturaba sus productos al Corte Inglés. ¿No? Entonces, ¿Y puedes decirnos el área de qué era o no? ¿Ropa o calzado? era alimentación. Textil, alimentación. Era alimentación. Vale, vale. Por saber un poco de qué Sí. hablamos. Entonces, el problema que tenía esta empresa era, bueno, pues que para ellos empaquetaban sus paquetes alimentarios Sí, en cajas de cartón. sí. Y sistemáticamente, cuando la caja de cartón
que salía bien cerrada de la empresa estaba en Córdoba. Cuando llegaba a Madrid, al Corte Inglés, pues iban a descargar y las cajas se abrían. Entonces, claro, eso, pues a lo mejor uno no se da cuenta de la dimensión, pero claro, realmente era muy serio, porque significaba que a la hora de ir a descargar, todo el producto se desparramaba. Madre mía, claro, en pérdidas. Entonces, bueno, pues cuando nosotros entramos un poco ahí, pues la empresa había consultado pues con el proveedor de sus adhesivos y no le había dado una solución. Entonces, realmente nosotros pues fuimos allí y bueno, la solución era tan simple que es que no tenían bien ajustados los parámetros de cerrado de caja. ¿Por qué? Porque ellos tenían en sus máquinas para ese adhesivo unas condiciones de, pues de presión, de temperatura de aplicación, de tiempos. De tiempos, te iba a decir de tiempos. Y bueno, pues no se dieron cuenta que bueno, que los adhesivos no son tan controlables como puede ser pues un producto químico estándar, ¿no? Entonces, bueno, es como cuando uno hace una comida, no siempre le sale exactamente igual, Claro. aunque use los mismos ingredientes. Claro. Entonces, al final, el tema era que no era un tema, no era la culpa del adhesivo, ni era la culpa de los operarios, sino era simplemente digamos, el culpable era la propia estructura de la empresa, que no entendía cómo funcionaban estos adhesivos. Entonces, realmente, casos como esos hemos visto. Y reajustando esos parámetros se solucionó. Sí. Ya está. Sí. Fíjate. Sí. No era cuestión de concentración del adhesivo, ni de que el adhesivo funcionara mejor o peor. Y Susana, el 90 y mucho por ciento de los casos con los que nosotros hemos trabajado con esa filosofía, porque realmente yo siempre digo lo mismo, ¿vale? Vamos a ver, yo puedo tener una serie de ingredientes, volviendo al tema de la cocina, ¿vale? Entonces, tú puedes hacer una sopa y tener pues el mejor hueso, el mejor caldo, perdón, el mejor líquido, el mejor agua, los mejores fideos, pero realmente el que el guiso salga bien no necesariamente significa que tengas que tener materia prima de primer nivel. Productos estrella, que influyen, pero si están mal empleados. Pues, exactamente, claro. pero esto es como los grandes chefs. Claro, vamos, si los grandes chefs que ya conocen muy bien su oficio, les das materia prima de primer nivel, pues tienes platos de primer nivel. Claro. Pero puedes tener platos de primer nivel y salirte un guiso que no es de primer nivel. Entonces, realmente lo que yo he aprendido en estos 35 años es eso, que es que realmente hay que mirar los procesos donde se usan adhesivos, hay que mirarlos a nivel global. Porque es verdad que es una tecnología muy poderosa, pero como te saltes un paso o hagas un paso mal, aunque lo demás esté bien, es verdad, no totalmente. te funciona. El éxito no llega. Exactamente. Entonces, ahí yo he visto casos, por ejemplo, pues de que, bueno, en este caso era un tema de tiempos, como hemos comentado, pero en otros casos es un tema simplemente de desconocimiento, porque yo sí recuerdo ahora un caso que no sé si lo hemos comentado alguna vez. Dime. Estaba yo empezando a trabajar en esto y yo empecé a trabajar en el mundo del calzado, porque en la época en que fundé el laboratorio, hacia el año 90, casi la mitad del calzado de calidad que se producía en el mundo venía de España. Y de ello la gran mayoría desde Elda y Elche, que eran dos poblaciones cercanas a Alicante. Y entonces cuando yo empecé a trabajar con esto, nada, no te preocupes, que hablamos mucho y no nos hemos traído agua. Un poquito de agua, por favor. No nos hemos traído agua. Entonces, gracias. Realmente
Venían de Elda, sí, decías. venían de allí. Y entonces estaba muy acostumbrado pues a que los fabricantes de calzado me llamaran y me preguntaran cosas y demás, pues, porque en aquel momento, pues, bueno, éramos, digamos, un poco los únicos que nos estábamos ocupando de intentar entender estos problemas. Entonces me llamó un señor de una fábrica muy serio y me dijo, mire, es que tengo un problema y es que tengo eh, una situación que no llego a entender. Mm. Resulta que él encuentra que en las producciones de zapatos que se hacían por las mañanas, todas las que se hacían entre las 7 de la mañana y las 2 de la tarde tenían la misma pauta. Miraban zapatos de 3 cajas, de 3 pares de zapatos hechos y estaban bien pegados. Llegaba el cuarto, vale, aquí ya Muchas gracias. te viene bien. La ley de Murphy. Gracias. Ya está, solucionado. Muy bien. Pues resulta que Muchas gracias. estaban 3 pares de zapatos bien pegados y el cuarto despegado. Uy. Y luego Y otra solo vez, en ese periodo del tiempo del trabajo, de solo por en las ese mañanas. periodo de tiempo por las No mañanas. recuerdo yo esto, no me lo Sí, habías no te contado. lo había Yo contado. creo que Pues, no, pues, verá, pues, no me suena. fue muy curioso porque el señor me decía, mire, cada 3 pares pegados, uno despegado, Uy, 3 pegados, uno despegado. Y yo decía, imagínate, ¿eh? pues, bueno, pues mire, igual había algún problema en máquinas. No, no, las máquinas están bien. Y entonces, bueno, yo fui a ver el proceso y la verdad es que el proceso estaba bien, Susana. ¿Y qué pasa? Pues ¿Dónde no lo sabía, visteis? no lo sabía. Entonces ya lo último que dije, bueno, pues voy a irme a la mañana a la empresa, no a las 7 de la mañana, no, porque no me gusta madrugar, pero bueno, pues llegué 9, 10 y empecé a ver allí pues los distintos procesos. Y entonces reparé en que, bueno, voy a cortar aquí y voy a hacer un inciso, porque en el mundo del calzado, al menos en aquella época, se cobraba por trabajo a destajo. Eso significaba que un trabajador cobraba en función del número de pares de zapatos que hacía. Con lo cual, claro, la gente que estaba más apurada, pues lo que hacía era correr lo más posible. Claro. Y entonces, bueno, pues volviendo a la historia, pues observé que había un operario que el hombre tenía un bocadillo, Ay, pobre. sí, pero de sobrasada. ¿Por qué? Pues sobrasada era lo más barato que había. Y entonces el hombre, para no Y parar, fácil de comer también. claro, y fácil de comer. Ay, Entonces, pobre. él tenía un pedazo de bocadillo allí. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que el hombre era el que estaba con la brocha, le pegaba. Y entonces yo lo observé ¿En serio era por era en eso? serio, mira. Entonces mojaba la brocha y Ay, hacía chum, pobre. chum, uno. Mojaba la brocha, chum, chum, uno. Mojaba la brocha, chum, chum, No otro. me lo habías contado, ¿no? Y No me luego acordaría. el cuarto coge el bocata, le pega un bocado, Esto es verdad. es verdad. No, Y no, no lo lo dudo, deja, es retórica. lo deja el Madre bocata de mi con las vida. manos llenas de grasa y luego viene el cuarto. Y entonces Que es toda el la que no se grasa, el pega. que no se pega. Y entonces yo me di cuenta, porque además lo Ay, vi y demás. Y, ay, qué claro, grande. yo pensé, claro, este hombre, pues seguramente hará esto pues, porque no le llega Necesita para comer, hacerlo, claro, necesita. necesita hacerlo. Y yo ahora le digo al señor, mire usted, ¿qué ha pasado esto? Pues Hay un señor que se come un bocadillo. va a la Entonces, calle. Y entonces, pues la verdad es que no sabía muy bien cómo resolverlo y al final lo resolvimos porque yo le dije al señor, mire, yo, es muy violento. sí, Claro. pero mira, fíjate, yo le dije al señor, mire, yo no sé lo que es, no sé la razón. Tampoco le mentí del todo porque fue Claro. una hipótesis mía. Y le dije, pero lo que sí he observado es que los operarios pues comen mientras están Muy dando bien. bola, como dicen ellos, aplicando el Sí, adhesivo sí, o en claro. planta. Y yo creo que esa no es una buena costumbre.
porque bueno, hay disolvente y Claro. entonces el señor dijo, pues mire, lo voy a prohibir y demás. Y a la Ah, semana muy me bien. llamó diciendo, Se pegan los 4. Martín, ya no tengo problemas. Ya está. Madre Sí, mía, yo creía que te lo qué había contado. Sí, curiosidad. sí, No, sí. no, no, no. Sí, Te sí. prometo que me Sí, acordaría si sí, me hubieras fue, contado. Qué fue, fu- curioso, fue ¿eh? buenísimo. Para que veas, claro. Sí, sí. Siempre echamos la culpa al adhesivo y no, no. No Eso está siempre, bien, no eso está bien siempre. igual que te diría que en vuestro campo no es el consolidante muchas veces Mm, el culpable. mm, Eh, eh, y de hecho, claro, si los pintores hubieran sabido en su momento algo de adhesión, pues claro, seguramente hoy las reparaciones de obras serían claro. Más diferentes, sencillas, eso mucho más, seguro, mucho más. seguro. Mucho más. Y si te tuviera que preguntar por un reto técnico, que te hayan planteado algo y has dicho, madre mía, esto es muy complicado, lo que me están pidiendo, lo que... Pues ¿Hay sí. alguno que te venga así? Tendrás varios, pero no Sí, sé, sí, sí, alguno que te los venga así a la adhesivos cabeza. reversibles. Ah, mira, pues gracias. Fue una humilde pregunta de una doctoranda. Bueno, siempre, sabes que ya he aprendido con los años que digamos, las preguntas más difíciles son los que te hacen las personas que no saben de tu campo, Claro, porque son claro, quizás las más evidentes, ¿no? Es claro, decir, oye, pues, ¿por qué no voy a pegar y despegar, ¿no? claro. Y la verdad es que está bien, pero eh, hoy diría, hoy te diría a nivel particular mío, ¿vale? Mm, Para mí un reto muy importante, creo que es el conocimiento. mm, El campo este de la adhesión es un campo que no está en revistas de alto índice de impacto. Y eso ha hecho que muchos investigadores que en los años 90 y al inicio de los 2000 se dedicaban a esto, pues se hayan reconvertido. Se han ido. Se han ido están haciendo lo mismo, pero pues publican en revistas de materiales o en Mm, revistas de polímeros. mm, Eso les hace perder poco. ya. Por eso, cuando bueno, me preguntaste un poco sobre el perfil que querías poner para interesar a la gente en nuestra charla, Mm, por eso te dije que adicionara dos cosas. Una, yo creo que es lo que yo he hecho en mi vida profesional ha sido mi labor de pionero. mm, Cuando yo vine de Estados Unidos mm. y empecé a reposicionarme y me cerraron las puertas pues en la universidad y, y no tenía relaciones Porque no con creían en la línea, no creían en lo que No, proponías, no, no, ya sabes lo no lo difícil, veían. muy difícil en la universidad Mm, cambiar. Y más, yo mm, trabajaba en un campo que era la catálisis y los claro, adhesivos pues nada. no eran algo completamente diferente, ¿no? Mm, Eh, pero realmente yo creo que el trabajo que yo hice siempre fue pensando en el futuro, pensando en las nuevas generaciones. ujú, Y luego, pues, como sabes, lamentablemente, pues, en mi grupo de investigación, pues, de los 60 tesis doctorales que tengo dirigidas, pues no se me ha quedado nadie. mm, ¿Y por qué? Pues porque ahora, bueno, por una parte la universidad no te da un salario, digamos, que te ya, permita vivir de forma espléndida, ¿no? ujú, Pero por otra parte es que la industria en general tiene una carencia absoluta de temas de adhesivos y de uniones adhesivas. Y entonces toda esta gente, pues hoy son directores de Hombre, pero investigación de tendrás que grandes estar muy orgulloso de eso también. A ver, que entiendo lo que me quieres decir, que te hubiera gustado Ujú. que hubiera habido un legado, ¿no? Un relevo generacional, gente que tú has formado, que te has esforzado en que tengan esa trayectoria de investigación, ese doctorado, que se hubiera quedado alguno. Pero a la vez, Pues sí, pues Susana, ya, eso ya, yo es, pero entiendo, ¿sabes qué pasa? ya. Yo me jubilaré en este curso académico y Mm, bueno, en la universidad desaparece.
Ya Ya. no, digamos Eso sí que que causa dolor, ahí te entiendo. sí. Yo cuando me lo También, comentaste, hasta yo misma me sentí pues eso afrontada, ¿no? O claro, sea que claro, es que puedo fíjate, entender un poquito, ah, poco, porque una cosa es entenderlo desde fuera y otra cosa es estar ahí, sí. pero puedo entender un poco la situación, claro. Ahí Porque el laboratorio lo habéis tenido que desmontar. he desmontado, claro. Sí, porque no hay, Tanto esfuerzo, no hay continuidad. ya. Entonces, bueno, por una parte sí que yo creo que el haber sido pionero está bien, por eso, pues porque ahora hemos formado a gente que está haciendo un papel en la industria. Creo que están cambiando un poco el paradigma de la industria. Por otra parte, creo que hemos conseguido tener un nombre a nivel Ya internacional, lo creo. que eso está Mm, bien, mm, pero al final, fíjate que cuando yo empecé a trabajar en esto, empecé pensando en la industria. ujú, Y luego dije, bueno, como no se me queda nadie de la industria, pues vamos a ver si podemos incrementar el índice de impacto de las revistas en el campo de la ya adhesión. ves. Hay 4 o 5, ¿no? Y bueno, pues por eso me metí un poco en el tema de ser editor de una revista. Es verdad que para mí pues es un orgullo porque siendo español y habiendo empezado después de Mm, lo que empezaron pues los grandes papas, digamos, de este área, ujú, pues al final es una revista donde, bueno, por fin este año hemos conseguido entrar en Q1 con un impacto qué de bien, 3,7, que no qué está nada pasada, mal. está muy bien. Cuando yo la cogí era 1,3, entonces Imagínate, pues está bien. imagínate, Con lo está muy cual, bien. con lo cual está bien, pero ahora, bueno, pues no sé, ahora los jóvenes son los que tienen que dedicarse Que a, seguir, a hay que seguir. seguir. Y hablando un poco de la temática que vamos a intentar ya pues, desarrollar mañana, que vamos a empezar pues eso, a implementar poco a poco en nuestras intervenciones, ¿cómo integras tú la sostenibilidad en los métodos que desarrollas? ¿O cómo intentas integrar, ¿no? Este concepto que ahora está tan de moda, pero que nosotros venimos peleando y intentando erradicar esos problemas, buscando sostenibilidad, pero a la vez también buscando no toxicidad, bajas emisiones de vapores tóxicos, etcétera? ¿Cómo integras tú esta sostenibilidad tan de moda ahora en los métodos que desarrollas o en las recomendaciones que tú haces como técnico, como especialista en este área? Vamos a ver, yo creo que quizás en el campo de la restauración no sea tan crítico, pero en el campo industrial, en otros campos, en Mm, construcción, alimentación, en el mundo de la medicina, realmente la sostenibilidad es algo inherente a la aplicación final. Es decir, digamos que ahora mismo la sostenibilidad está planteada en que, bueno, pues hay que utilizar adhesivos que no sean tóxicos, sí. adhesivos que no interaccionen Mm, con el entorno, etcétera, etcétera. Eh, pero, ¿y qué pasa después? ya. ¿Qué pasa después cuando un automóvil, por ejemplo, pues cumple su ciclo de vida y está pegado? Porque un automóvil, el 80% está pegado. Entonces, ¿cómo despegas algo que estaba bien pegado? Entonces, yo creo que ahí los retos no están resueltos, pero yo el principio con el que trabajo es que uno tiene que buscar cuando pega dos cosas, no la máxima fuerza, Ujú, sino la fuerza necesaria. ujú. Entonces, la necesaria para mantener su La uso. fuerza necesaria. Sí, con lo cual, digamos que si hacemos eso, luego será más fácil el plantear el romper o deshacer esa unión. Esto no se ha tenido en cuenta nunca, hasta hace, pues yo diría que 5, como mucho 10 años empezó a hablarse de esto. Pero yo te lo puedo preguntar, si se te rompe la televisión, ¿tú qué haces, Susana? Mm, Pues muy triste comprar otra, ¿Comprar otra? claro. Y Pero cuando porque a vamos tu ya madre, programados las teles y nosotros a eso. Antes no era así, claro. Antes se llevaba a reparar. bueno, Mi madre ha llevado a reparar claro, cafeteras tu madre, hace claro, 3 meses, claro, pero claro, nos costó encontrar el sitio, ¿eh? No ya, hay sitio donde reparen una Nespresso pero ahora, por hacer publicidad, pero pero, hay sitios donde lo hacen todavía. pero fíjate, Sí, sí. te El encuentras en espíritu es sitios, de ella.
el espíritu de Eso es. no voy a comprar una, si se puede arreglar. Ya, Exactamente. Bueno, pues, ya. pero fíjate, luego viene la segunda parte. Hmm. ¿Qué es más barato? ¿Reparar la cafetera o No, comprar una cafetera comprarla. nueva? Claro, entonces, ¿uno qué hace? Pues uno lo que hace es decir, pues buscando su, digamos, por decirlo de una manera, su ego, su comodidad, decir, bueno, pues es más barato Sí, y luego como es nuevo, pues será mejor. sí. Con lo cual, al final, nos estamos cargando, y esto no es solo en el mundo doméstico, ¿eh? Estamos viéndolo, yo me acuerdo en Estados Unidos, yo cuando estuve allá, me sorprendía muchísimo que los coches nuevos los compraba muy poquita gente, porque es que al año, porque en Estados Unidos las distancias son muy grandes, al año la gente cambiaba de coche. Y entonces había un mercado muy grande de gente que compraba coches que tenían un año. De segunda mano. Pero es que luego esa gente que compraba coches de segunda mano a los 3, 4, 5 años los volvía a Lo vender. volví a vender. Los volvía a vender. Es otra cultura. Claro, y esto lo vi yo en el año 90. Perdón, yo estuve en Estados Unidos, no, en el 86. Cuando yo venía a España, mi padre tenía un coche que había comprado de segunda mano con 12 años y mi padre murió y el coche lo seguía teniendo con 20 y tantos años. Claro, ¿cuál era la diferencia? Pues que la diferencia era pues que a veces el coche pues tenía que dejarlo en el taller un mes o 2 meses porque había que desmontar el motor o desmontar partes completas del motor. Claro, hoy tenemos el factor tiempo, que es un factor muy importante, pero el factor también de que al final no tiene sentido que reparar te cueste más que comprar. Claro. No, te presionan a que compres. Tires y compres. Es así. Entonces ahora yo creo que el gran reto está en el balance entre ser capaces de reparar o de reutilizar. Y entonces por eso un área en la que yo estoy ahora muy interesado es el área de los que se llaman materiales funcionales que han nombrado al principio y que, bueno, pues son materiales, por ejemplo, autorreparables, adhesivos que si se empiezan a romper, pues en ciertas condiciones, pues esa fisura se pueda reparar. Con lo cual, ya... Eso suena magia. Sí, Suena magia. la Se verdad es que está estropea y se bien. arregla. La verdad es que está bien. Sí, nosotros, bueno, yo creo que no se produce nada por casualidad, ¿no? Pero digamos que sin buscarlo, hace 10 años, 9 años, pues nos salió un material que era autorreparable. Y realmente, bueno, pues sí que era muy espectacular porque lo cortabas y luego Yo recuerdo veros juntabas las dos en el piezas. telediario, en televisión, Sí, a nivel sí. nacional, en prime time estaba allí No, la verdad el es que laboratorio de fue... adhesivos. Sí, no, a mí me sigue sorprendiendo. Y entonces al final, fíjate que yo no quería terminar mi carrera profesional sin entenderlo. Y entonces, pues nunca publicamos nada científico hasta hace 3 años, cuando ya sí que empecé a entenderlo. Entonces, es un mecanismo que es nuevo comparado con otras cosas que hay hechas lamentablemente no en España, en otros países, pero nos abre la puerta para poder extender esto al mundo de los adhesivos. Entonces, yo creo que el primer paso es reparar. Y el segundo o el tercer paso es reciclar. Muy bien. Y para reciclar creo que todavía nos queda un poco de camino. Sí, eso es verdad. Sí. Eso es verdad. Muy bien, pues a ver, y si tuvieras que dar así alguna máxima o alguna recomendación para el futuro, me refiero al futuro emergente que vamos a tener de estudiantes que se van a graduar, que se van a dedicar como profesionales a distintas áreas donde van a tener ese contacto, ¿no?, con los materiales adhesivos, ¿qué competencias crees que serían esenciales para alguien que ahora te escuche y le pique el gusanillo y tenga ahora esa inquietud, ¿no?, en a lo mejor empezar a derivar sus líneas, sus estudios, sus investigaciones hacia el mundo de la adhesión y de los adhesivos? ¿Qué inquietudes crees que podrían Bueno, yo tener o creo, desarrollar?
Bueno, yo te voy a responder casi con una pregunta, ¿no? Es Uf, decir, venga. porque eh, ¿tú crees que yo mismo, ¿vale? Yo mismo Mm, que cuando era estudiante jamás me hablaron de residuos, ¿no? mm. Ni en mi carrera, ni en mi entorno. ¿Tú crees que yo podría tener curiosidad por esto? Si nadie te lo ha mencionado, ni... No, ¿verdad? No, es muy No, extraño, ¿no? no. Entonces, bueno, yo creo que este tipo de iniciativas vuestras, donde en un programa pues habláis de adhesivos, yo creo que Mm. eso es creo que es algo bueno porque por lo menos le suena a alguien, ¿vale? Bueno, esto de los adhesivos, que eso Suscita lógicamente, interés, ¿eh? Porque ya te digo que sí. el curso se llenó, vamos, en 2 días, sí, no, el Ah, curso pero eso se porque llenó muy soy, bueno, rápido. vosotros Suscita mucho interés y- porque y además cuando hablas de nuevos materiales ecológicos, sostenibles, a poder ser, pues eso, respetuosos con el medio ambiente y tal, la gente estamos todos por la labor, queremos ir a sí, eso y además creemos, nos queda recorrido, todavía estamos iniciando y estamos todavía experimentando y nos queda una trayectoria todavía de experimentación, pero quiero decirte que es verdad que suscita interés y que la gente sí. Mira, quiere saber. yo creo, Susana, que como todo, para un chaval que, bueno, digo chaval porque ya soy más mayor, ¿no? Para un estudiante o algún ya graduado que quiera dedicarse a esto, eh, yo creo que hay tres condicionantes. Primero, curiosidad. Ujú, Es decir, preguntarse siempre por qué. Lamentablemente, entre nuestros jóvenes, pues sobre todo vamos a decir, las sociedades avanzadas o el mundo más desarrollado, pues cada vez hay menos estudiantes que se preguntan el por qué, mm, ¿vale? Entonces, yo creo que esa es la primera. La segunda es el trabajo, mm. trabajar. Eh, hablábamos esta mañana y me decías, bueno, pues que a veces, bueno, a veces no, el fin de semana pasado, pues tuviste que Es así, toca eso. te vas Claro. tarde y vienes a trabajar el sábado, ¿no? Mm, es Bueno, así. yo también lo hacía, ¿Qué incluso a vas a veces hacer? los Claro. domingos también, pero, Son picos, pero si toca hacerlo, pues se hace y ya sí, está, y no pero pasa nada. fíjate, hoy día tienes que creer mucho, tiene que gustarte mucho lo que haces para hacer eso. Mm, ¿Por qué? Porque parece como que la vida está dividida en dos, ¿no? Están los días de trabajo mm, y luego los fines de semana que son para disfrutar, ¿no? ya, Entonces, claro, yo disfruto con lo que hago ya, y tú disfrutas con lo que sí. haces. Para una persona joven, si no llega a ese nivel de disfrute, Ya. yo creo que al final va a ser difícil, ¿no? Entonces, no quiero ponerlo muy negro, ¿no? Pero Mm, realmente yo creo que esto es un campo donde queda mucho por hacer. mm. Queda mucho, yo creo que yo he puesto un- La semilla. bueno, vamos, iba a decir una pequeña contribución, Mm, pero bueno, sí, ojalá que sea una semilla, mm, pues porque yo creo que sí. efectivamente hay gente en la industria y bueno, y grupos como el vuestro con el que me agrada mucho colaborar, pero realmente no está hecho para funcionarios, vamos a Mm. decir, con perdón de los Sí, funcionarios sí, que sí, sí. somos nosotros Sí, también, sí, ¿no? sí. Entendiendo por esto que esto no es un trabajo de 8 horas. No, claro que no. Entonces, yo creo que eso es importante que se entienda. Cuando algo Ojalá te pudiéramos gusta, cerrar la puerta e irnos, pero que cierres la puerta, te vas y en casa la cabeza sigue bueno, pensando, ¿no? Por bueno, lo menos los que estamos la trabajando cabeza sigue siempre pensando, no lo hacemos puedes igual. evitar, no lo Sí, puedes sí, sí. evitar. Yo no sé si te he contado, una vez tuve la suerte de que me invitaron a un evento que organizaba una empresa en Madrid que estaba destinado a chavales del último año bueno, en aquel momento era el COU, Ujú. que ahora pues sería el segundo de bachillerato. Entonces Sí. invitaron a un número limitado de estudiantes de distintos centros públicos y privados de España y llevaron a una serie de gente. Y entre Ujú. ellos, pues fue el año en que yo descubrí el tema del material Sí, autorreparable y entonces, y te llamaron. y me llamaron y fui con mucho gusto, ¿no? Y yo recuerdo que claro, los chavales que iban eran chavales que eran habían sido escogidos en los colegios, Ujú, ¿no? claro.
pero fue muy bueno porque después de la charla, pues estuvimos allí comiendo y se acercaron. Ujú. Y entonces hubo uno que me dijo, oiga, y usted cuando era pequeño, ¿qué quería ser? Qué Eso, curioso, qué buena pregunta. eso me preguntó Ay. y le dije, pues mire, yo quería ser cura. Sí, sí que es verdad, es verdad. Y el chaval se me decía, ¿cómo que cura? Y digo, sí, pero ¿sabes por ¿Y qué? cómo ha sido Porque, esto? pues verás, no es que yo quería ser cura porque yo me veía toda mi vida leyendo sin dar ni clavo. Y entonces digo, claro, todo el día Lo fácil, culturizando. lo Claro, fácil. pero luego me enteré que además de Lora era el labora. Y cuando ya esto de elaborar y dije, ya no quiero ser cura. Entonces quería ser filósofo. Y bueno, pues al final yo me metí Aquí en, ha acabado. sí, he acabado por culpa de una mujer, entonces, pero Qué es verdad, bueno, por eso hice qué química. bueno, Sí, sí, qué no, yo bueno. creo que sí te lo he contado, que estuve, No, sí, sí, el mira. origen de la química no. Ah, no, no, pues fue muy bueno. Yo quería ser filósofo y me fui a la Facultad de Filosofía a hacer mi matrícula, Ujú. Madre, pero yo tenía claro eso desde los 14 años, yo sé que te entonces, gusta la filosofía, además escribes muy bien. Sí, he muchas leído cosas gracias, tuyas, gracias. claro. Pues bueno, a mí me encantaba. Mm. Y bueno, primero dije, lo mejor es ser cura porque así no me tengo que preocupar de ganar dinero y tal, y me Y puedo mantiene dedicarme a mi a mi filosofía y filosofía. ya Y está. viendo que no, dije, bueno, pues haré filosofía. Entonces yo me fui a la facultad. Qué bueno. Y estando en aquel momento, uno llevaba los papeles. No sé si Sí, sí, cuando yo tú también, también, hombre, ¿verdad? Los claro. sobres Siempre todos aquellos que los había que años, rellenar. claro, Pues estando yo en claro. la cola, Y las fotos, eran y las las tres fotos, fotos y los exactamente, papeles. bueno, pues estando yo en la cola, me pregunté. Oye, y yo cuando sea filósofo, ¿quién me va a pagar a mí? Y entonces dije, vamos a irnos y vamos a pensarlo. Ay, qué bueno. Y me fui, iba yo cavilando en esto y me encontré a una antigua vecina mía. Arrea. Yo nací en una casa en el bosque de la Alhambra, en Granada, Ajá. y había solo dos casas juntas. Y entonces aquella vecina era mi novia, porque era 2 años mayor que yo, Ay, qué bueno. y me la encontré después de, no, Fíjate, de muchos años. fíjate. Y entonces me la encuentro y le pregunto, hola, ¿qué tal? Qué alegría verte y tal. Bla, bla, bla. Hablamos y tal. Oye, ¿y tú qué haces? Y me dijo, oye, yo estudio química. Adiós. Y le dije, ¿y eso qué es? Y me dice, pues mira, es difícil, la verdad es que yo llevo ya, estoy en Qué el bueno. tercer año del segundo, no sé qué. Vale, bueno, bien, bien, vale, bueno, pues nada. Y se fue. Y entonces, fíjate cómo se bloquea la mente que se va la chica y digo yo, si me matriculo en química, vuelvo a recuperar a mi novia. Claro. Y entonces me metí y me matriculé en química. Madre mía. Y nunca más Era volví el a, destino. y nunca más volví a verla. ¿Has visto? Así que ya está. Era el destino. Te enganchó y mira, es que tenía que ser así. Ese era el camino que tenías Sí, sí, fue. que seguir. Sí, Qué pero bueno. la verdad he de reconocer que lo pasé muy mal Ay, qué porque, gracia. porque sabes que el primero y segundo año de la carrera de química, hablamos del plan antiguo, Sí. me lo pasé de maravilla porque todo eran matemáticas y física. Ostras. Pero cuando en tercero llegaron las 5 químicas, quería que me moría, porque no me gustaba nada, nada de meter mano en el laboratorio. Ujú. Y entonces pensé, ¿y ahora cómo le digo yo a mi padre después de 3 años que esto no es lo que yo quiero? Madre mía. Y entonces al final, cuando empecé cuarto, Ujú. pues dije, voy a hacer una cosa, voy a hacer cuarto de química y empecé primero de filosofía también. Anda. Ujú. Y la verdad es que me encantó. Me lo ¿Ves? pasé muy bien y demás, pero luego ya, pues en quinto, uno tenía que pensar en buscarse la vida y hasta Y hoy. las Pero, exigencias, y las además, de un exigencias, claro. quinto, imagínate. Exactamente, pues nada, ¿qué Muy vamos a bien. hacer? Pero nada, eso Oye, son cosas que pasan en la muy vida. chulo, muy chula esa anécdota. Sí. Y bueno, estamos ya casi acabando. Yo te quería preguntar, ya para ir terminando, si nos tuvieras que, pues no sé, darnos algún tipo de idea sobre tecnologías emergentes que tú veas que Ujú. están, tú que eres tan viajador, porque eres muy viajado y no paras. Yo tengo también otro amigo, colega, que cuando os escribo os llamo os digo, ¿en qué parte del mundo estáis? Porque os pillo en Sí, Alemania, os pillo en sí, México, os pillo en Asia, os pillo en Egipto, y sí. yo digo, bueno, entonces no sé, tecnologías emergentes que tú hayas visto que ya están despuntando desde el punto de vista, volvemos al tema de adhesión, o incluso que en este caso sí que te pediría que tú veas que puedan ser pues, transportables, trasladables a nuestro ámbito en el patrimonio. Mañana nos vas a enseñar
un tratamiento que vosotros utilizáis y aplicáis en otras superficies, como este tratamiento de plasma de baja presión, pero que ya hace muchos años que nos estás diciendo por qué no lo intentáis testar para ver su viabilidad y su aplicabilidad. Igual que nos lanzabas esa idea del plasma, ¿hay alguna otra tecnología emergente? Y esta ya te prometo que es mi última pregunta y con esto ya no te machaco más y dejo un poco de tiempo para si alguien te quiere preguntar. ¿Alguna otra tecnología que puedas ver así emergente que pudiéramos trasladar al tema de, en aras de mejora de esos tratamientos que hacemos de consolidación, de fijación de color o de tratamientos de reverso, como vamos a hacer mañana? Fíjate, ¿Se te ocurre algo? Es una pregunta un poco así que te he puesto yo. No, vamos a ver. Vamos a ver. Una cosa quizás es lo que es la restauración de la parte de la pintura, ¿no? Sí. Y otra cosa es la parte de la limpieza del reverso. Yo, Mm, en la parte de limpieza del reverso, lo que no puede ser, Susana, es utilizar métodos mecánicos ni tampoco métodos basados en disolventes. mm, Porque el primero es un daño que haces a la obra, ujú, siempre, sí, aunque lo hagas con mucho cuidado, estás dañando a la obra. Y el segundo es peligroso. Y ujú, además hay neuropatías que están asociadas a la inhalación por disolvente. Entonces, claro. eso es lo que está claro. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Dónde está el futuro? Mira, yo tengo una gran fe en la radiación ultravioleta, Ujú, el uso de lámparas ultravioleta. ujú. Siempre y cuando, Hemos hecho ya alguna indagación, o sea, estamos iniciando, de hecho hay una tesis doctoral que ya está depositada, se va a defender en enero. Es una iniciación perfecto, a tema para tratamiento antifúngico, a la vez que haces también desinfección, desinfectación de reversos. sí. Y luego yo, bueno, os lo plantearé mañana, lo que pasa es que os diré también cuál es digamos, el inconveniente, ¿no? Para mí, realmente lo aprendí hace años, ¿vale? Eh, la radiación ultravioleta en sí no es la que genera el tratamiento, Ujú, sino que es que la radiación ultravioleta en contacto con oxígeno genera ozono. ujú, Y ese es el que realmente es el desinfectante. Y vale. ese es el limpiador. Entonces, yo hace años ya, en el 2011, hice un trabajo con un grupo canadiense, Ujú, en aquel momento para un material difícil de pegar, que era el polietileno. Y ellos tenían un ozonizador. ujú, Entonces, si hoy buscas un ozonizador, es que no lo encuentras. fíjate. No lo Ujú, encuentras. Lo que hay, es decir, hay lámparas que generan ozono. ujú, Durante la época del COVID, eh, todo lo que es una de las tecnologías que se implantó era para matar el virus, era ujú, realmente el utilizar ozono. ujú, Pero es que el ozono se generaba por radiación ultravioleta. Entonces, estos señores generaban ozono, pero eso era un generador que ellos habían hecho. En la industria no hay. ujú, Para mí, ese es uno de los más prometedores, porque aunque el ozono es tóxico, ujú. pero ten en cuenta que se descompone a oxígeno. Entonces, para mí, yo creo que es una técnica magnífica. Muy bien. Y luego en el interim, pues esto que os enseñaré mañana, que se llama en inglés plasma brushes, pues es una pistolita que ahora están sacando, bueno, ahora, hace ya unos 4 o 5 años, están comercializando a las empresas porque se han dado cuenta que sirve para pequeñas superficies. Entonces, Muy bien. cuando no son, digamos, grandes zonas las que quieres limpiar o las que quieres restaurar, Ujú, pues se te va muy bien porque pues, es puntual. qué bien. Es Y perfecto. además es Claro. manual, con lo cual tú lo puedes poner. Ujú. Entonces, pero yo creo que, fíjate, el futuro está en el ozono. Pues Yo me creo lo que sí. anoto. La siguiente tesis doctoral Claro que sí. será sobre eso. Claro que sí. Muy bien. Sí. Pues hemos llegado al tiempo. No sé si alguien quiere hacer alguna cuestión, alguna pregunta. Yo sí que me gustaría, bueno, primero felicitarte, José Miguel, porque me ha parecido súper interesante vamos, he disfrutado escuchándote. Qué gusto da ya cuando las personas están en esa etapa profesional en que hablan con tanta naturalidad, con tanta
proximidad de lo que es su vida profesional, lo que ha sido su vida profesional, de los pros, de los contras y con conocimiento de causa. Y eso la verdad es que es algo a valorar. Da gusto escucharte, ¿eh? Da gusto Muchas ver la gracias. experiencia hecha palabra. Aparte es que me ha parecido muy interesante tu evolución de cura, pasando pasando por Era la por no filosofía. trabajar, Era por no ¿sabes? trabajar, Por no era por no, sí, trabajar. sí, Y sí. mira cómo ha acabado. Para no trabajar, fíjate, cualquiera Sí, lo sí, sí. diría, con ese currículum que tienes, que yo no estaba escuchando a Susana y me estaba asustando. Digo, madre mía, este hombre, ¿cuándo ha vivido? Pero sí que una reflexión que me ha gustado mucho, que me gustaría o profundizar o compartir contigo, y es cuando has hablado de la pérdida del foco, la pérdida cuando para ser más competitivo, para tener más financiación, para tener una mejor vida, para tener una empleabilidad mejor o más categoría o más prestigio, pues vas perdiendo ese foco, porque a veces yo veo que en nuestra área estamos siempre en la búsqueda de captura de ese nuevo foco que nos oriente hacia áreas más competitivas y hay veces que corremos el riesgo de perder ese foco. ¿Por qué? Pues por ponernos al mismo nivel que otras áreas que son mucho más competitivas, otros profesionales, otras convocatorias donde ves que están invirtiendo muchísimos recursos económicos principalmente, don dinero, poderoso caballero, y que a veces una se queda intranquila diciendo, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Estaré enfocando bien mi carrera universitaria? ¿Es esto lo que yo quería? ¿Era aquí hacia donde yo quería llegar? Y eso me ha llamado la atención cuando tú lo has comentado, José Miguel, cuando has hecho esa reflexión de que a veces pasaba, uno se podía ver o te viste o es una situación real. Yo pienso que sí, que así es. Y a veces que esto se puede convertir en una oportunidad de conocer otros profesionales, otras áreas de conocimiento, de complementarse, pero hay veces que esto puede ser un momento de crisis, un momento crítico, en la vida del investigador o de la investigadora. Sí, yo Esto. creo, Mavi, bueno, primero gracias por tus palabras. La verdad es que bueno, tú que aparte de una gran gestora, eres una gran investigadora y además una universitaria con mayúsculas, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Yo he visto que ese foco se está perdiendo porque realmente yo no sé si cuando tú acabaste tu carrera te preguntaste, bueno, ¿qué quiero hacer en mi vida? ¿Hacia dónde quiero dirigir mi vida? O fue simplemente, bueno, pues esto me gusta y voy a dedicarme a esto. Entonces, hoy yo creo que se valora más eso de, bueno, ¿qué voy a hacer en mi vida? Si pasa el tiempo, pues me voy a hacer mayor, ya no tengo dinero para viajar. Cuando tenga dinero para viajar, ya no podré viajar porque soy mayor. Sí. Y bueno, el tiempo hay que ganarlo. Entonces, yo creo que al final vivimos en este ciclo materialista, ¿no? Donde uno es lo que los demás le dicen que es, ¿no? Y nos hemos olvidado de que lo que nos da satisfacción en la vida, lo que nos da felicidad, es el realizarnos a nosotros mismos, ¿no? La parte, digamos, espiritual, ¿no? Yo imagino que cuando yo pregunto a uno de mis estudiantes o de mis estudiantes ya en fase de tesis doctoral, ¿qué es lo que más feliz te hace? Todavía ninguno me ha dicho publicar un artículo. Oye, y yo todavía y voy escribiendo artículos, pero bueno, mi esposa Toñi siempre me dice lo mismo. Es que los artículos parece que los haces tú, ¿no? Es que cualquier artículo que lleva mi nombre yo quiero que Claro, quede sobresaliente. claro, Claro. Quiero que quede lo más, lo mejor posible, ¿no? claro. Y cuando se publica, oye, pues ya lo primero que miro es mi nombre y digo, bueno, está mi nombre aquí Claro, eso y es lo va a una ver gente. responsabilidad, Y claro. lo va a ver gente. Entonces, claro, eso no es porque te paguen más, porque te paguen menos, porque no.
Eso es realmente pues lo que yo comentaba antes, ¿no? Que al final es cuando te gusta una cosa, pues quieres que esté bien. Claro. Y quieres que esté cuanto mejor, mejor. Entonces, yo creo que en ese aspecto es verdad que hemos perdido en forma general el foco, pero también, bueno, he de reconocer que me estoy encontrando en los últimos tiempos chavales jóvenes que saben lo que quieren, que tienen un foco muy, muy definido y sobre todo yo creo que en Latinoamérica pues hay un potencial brutal de, no sé vuestra Sí, sí, experiencia, pensamos lo mismo Sí, también. pero un Sí, potencial sí, brutal sí, de sí, gente que lo que sí, 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 quiere, sí, lo que quiere realmente es que le dejen hacer, sí, desarrollarse y sí, desarrollar sus cosas, ¿vale? sí, sí. Y en sus países pues no lo Pensamos encuentran. igual. Sí. Entonces ya está. sí. Yo Sí, creo que sí, sí. coincido contigo, con Mm, el foco, con las personas, Sudamérica hay mucho, Iberoamérica muchísimo. Hay veces incluso en las aulas lo he notado, lo hemos llegado a notar. Sí que se El nota, nivel sí, sí, sí. el nivel de interés y de sí. esfuerzo, El porque esfuerzo ellos que le son supone, conscientes sí. de que Sí, se van a convertir en un activo no solamente para sus universidades, una vez cursan aquí el máster o el doctorado, sino también para sus países. Mm, sin Y duda. eso puede llegar un momento en que se tenga la tentación de quedarse aquí, de quedarse en Europa o de hacer su vida profesional, pero luego ya hablando con ellos, algunos de ellos recapacitan y ven que realmente su país o su zona de origen o sus universidades los necesita, sí, los nos hace falta. necesita. Sí. Y hacen todo el esfuerzo Muy para bien. volver, que no es fácil, no es nada fácil, porque muchos luego tienen que partir desde cero para crear esos laboratorios, esos grupos de investigación. Pero luego cuando te escriben al cabo de los años y te, pues mira, ya soy decano, o ya tengo mi grupo de investigación, o ya, la verdad es que da mucha alegría de haber Sí, contribuido, aunque sea un poquito, en ese avance del conocimiento en nuestros países. Totalmente. Sí, estoy sí. totalmente de Sí. acuerdo, sí. Sí. Mm, Magnífico. Muy bien. Pues Muy yo por mi bien. parte, muchas gracias, Miguel. Gracias a vosotros por invitarme y como siempre, pues cuando queráis, aquí me tenéis, siempre es un placer. Pues muchas gracias. Así que ya está. Gracias a ti, Pavi, y a ti, Susana, pues por este rato tan agradable. Muy ¿vale? bien. Así que ya está. Pues damos por concluida esta charla de 60 minutos con José Miguel Martín Martínez. Muchas gracias. Muy Hasta bien. la próxima. Adiós. Gracias. Buenas Chao. tardes. Adiós, adiós. Hasta Buenas luego. Buenas tardes. tardes.